El ser que es el ser, la unidad absoluta, la incapacidad subjetiva del cognoscente, la incapacidad subjetiva de la persona, del cognoscente, del que sabe, objetiva en Dios, de separar entre ambos. No se puede separar, porque es el ser que es el ser, ya que se trata de una totalidad indiscernible, que no se puede separar de nada. Por eso tanto marcamos el tema que Dios no divide en nada, y obvio que todos entienden que Dios no tiene ni cuerpo ni forma, no todos lo entienden, pero hay que explicarlo bien. Pero después también decimos que no tiene atributos porque propios, porque eso describiría o hablaría de partes espirituales, y Dios no tiene partes espirituales, es único, es indescriptible. Ya que se trata de una totalidad indiscernible en elementos, incapacidad de pluralidad. No existe pluralidad posible en él, es único, que en última instancia representaría imperfección. La pluralidad, ¿por qué representaría imperfección? Porque sería la creación, ¿no? O sea, no el ser máximo, que es Dios, en eso, imperfección. O sea, que le falta, o que está en potencia, o que puede cambiar, y Dios no es así. Todo en este mundo está dependiente, puede cambiar, puede ser así. Entonces, a eso se define no perfección. La perfección es lo que es sí y solo sí. Y siempre es así. El único Dios. Esto está en la primera parte del Guía de los Perplejos, en el capítulo 63. Veamos algo muy profundo, espero que se haya entendido. Voy a ver una frase más. De esta primera etapa reflexiva, de esta primera etapa, que estamos hablando de Dios, reflexiva, para entender, para depurar a Dios, depurarlo, voy tamizando, voy limpiando de todas ideas a Dios, de todos los atributos que no son más que fantasías. Porque si yo pensé que ese atributo propio estaba en Dios, es una fantasía, porque si entiendo a Dios verdadero, Él no tiene eso, porque si tiene eso es un agregado, que lo voy depurando, voy sacando, que no son más que fantasías, parábolas, expresiones humanas, obvio, para tratar de entender a Dios, pero no elementos constitutivos de lo divino. Bien, expresiones humanas, pero no elementos que constituyen a la divinidad. ¿Por qué? Porque la palabra que utilizo es una palabra para tratar de entender, pero nunca capto lo que el Dios es. Para Maimónides, pero no elementos constitutivos de lo divino. Entonces, después de esto, pasa Maimónides a analizar diversos momentos de antropomorfismo expresivo en la Biblia. Maimónides empieza a analizar, ya que me explicó todo esto y entendí que Dios es único, Dios no tiene ni cuerpo ni forma, Dios no tiene partes, no hay atributos propios de Dios. Eso habla de Dios es único. Esto habla sobre expresiones. Entonces, bueno, pero tenés frases antropomórficas que le dan a Dios como forma en los versículos. Entonces hay que explicarlos a momentos de antropomorfismo expresivo en la Biblia. ¿Está bien? Y uno, obvio que cuerpo ya está descargado, eso quedó facilísimo de entender, que Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Pero hay otras frases más difíciles. Por ejemplo, el primero, el más importante, es la revelación divina en forma de palabra. Por ejemplo, el pasú que más se repite en la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, y le dijo Hashem a Moshe. ¿Qué es le dijo? ¿Cómo la revelación que le viene a Moshe? Es le dijo. ¿Es una palabra? ¿Le dijo con palabras como el ser humano dice palabras? Dios le dijo a Moshe. ¿Están de acuerdo que decir es una expresión humana? Pero ¿cómo Dios habla con el ser humano? Obvio que se la revela, le viene la revelación. Sí, pero ¿cómo está escrito en el versículo? Le dice. Entonces yo entiendo le dice, ahora yo pongo un grabador y puedo grabarlo. Si pongo algo, está bien. Pongo un grabador MP3, ¿va a salir? Yo soy tu Dios. ¿Voy a grabar la palabra de Dios que le está diciendo al profeta? ¿Entienden? El primero, el más importante, es la revelación divina en forma de palabra. Constantemente manifiesta los versículos, que Dios habló, que Dios dijo, etc. ¿Cómo debe entenderse esta comunicación de lo divino con lo humano? ¿Dónde está el clic? ¿Dónde está la relación?
¿Cómo viene esa comunicación de lo más elevado, que no tengo palabras para describirlo, y entonces al ser humano? ¿Cómo viene la palabra? Hemos de entender que se trata realmente de un decir, de un hablar, de un transmitir mensaje en un lenguaje, en lenguaje. O sea, le habló en hebreo, o le habló en español, le habló en inglés, hoy te voy a decir, le habló en hebreo. Entonces, lo que le vino a Moshe, cuando le dijo, Moshe, levántate, toma la vara. Entonces le dijo, Moshe, levanta, toma la vara, en palabras, así le habla. El racionalista, Rambam, no puede ceder un palmo en materia de lógica y razón. Él trata de entender bien profundamente qué quiere decir, y no hay expresiones que hablen, que puedan llegar a la esencia de Dios. Entonces, cuando Dios le dice, le dijo, que ya dijimos, es la relación de Dios al ser humano, ¿qué quiere decir? ¿Dice como el ser humano? No. Entonces, si el hablar es humano, no puede ser divino. ¿Cómo entender, no obstante, la mayor parte de la Biblia, la mayor parte del Tanaj, que insiste en describir esta comunicación? Todo el tiempo habla de que le viene la palabra de Hashem al profeta. Todo el tiempo. Eso es la palabra de Hashem. Hablar, decir, explica Maimónides, y con suma fidelidad a estos verbos. O sea, miren qué genialidad de Rama. Porque por un lado me explica el problema teológico, a ver a qué se refiere, y por otro lado quiere demostrarte que también esa palabra en hebreo significa eso. O sea, con suma fidelidad, es fiel a estos verbos en sus multifacéticas, muchas connotaciones. Ese verbo en hebreo también es decir, con palabras, pero también tiene otras acepciones. En lengua hebraica antigua, decir también en hebreo significa pensar. Decir en hebreo también significa querer. ¡Wow! Por ejemplo, una persona, ¿no? Y se dijo a sí mismo. Y se dijo a sí mismo. Si yo digo, y esa parte estoy escribiendo, y estoy escribiendo un libro. Y Jorge se dijo a sí mismo. Cuando digo Jorge se dijo a sí mismo, significa, si yo le vería a Jorge, vería que Jorge está hablando. ¿Se está hablando a sí mismo? No. ¿Qué es? Se dijo a sí mismo. Está pensando. Y Jorge se dijo a sí mismo. Está pensando. Pero dijo es sacarlo con los labios. No. También en español, se dijo a sí mismo es pensar. Eso es lo que quiero decir. También en hebreo, decir a veces es pensar. ¿Entienden? Y también decir, también es querer. A veces decir es, y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. ¿Qué fue la luz? ¿Qué creó la luz? ¿Qué dijo? Y dijo Dios que sea la luz. Salió la palabra de Dios, que sea la luz. ¿Y a quién se la dijo? Si no hay ningún profeta para que la capte tampoco. No, y dijo Dios que sea y dijo Dios que sea la luz, y Dios quiere que sea la luz, y fue la luz. Y Dios quiere que sea la luz, está la voluntad de Dios, y fue, que es lo que pasa. Ahora aparece la luz en el mundo. Entonces, decir puede ser pensar, y también puede ser querer. Ahí va. Equivale a pensar, equivale a querer. En consecuencia, el profeta, el que recibe el mensaje divino en la nomenclatura popular, es quien, dice Rambam, accede a ese pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Y Dios le dijo a Moshe, es que el profeta accede, llega a ese pensamiento, o llega a esa voluntad, porque dijimos que es decir o querer. La percibe, miren qué lindo, como si la estuviera oyendo. Como si la estuviera oyendo, por eso se dice, y le dijo, porque como que lo estoy oyendo, pero me lo está diciendo con palabras, no. El profeta está entrando como en ese pensamiento de Hashem. O el profeta está entrando en esa voluntad de Hashem. O sea, está entendiendo lo que Hashem quiere, o está entendiendo lo que Hashem ahora define. O sea, entró en el pensamiento, entró en la voluntad. O sea, eso se dice en la Torah, le dijo. Qué profunda, muy profunda. Vivo muchas cosas, espero que les haya gustado.